Es 15 de septiembre de 2014 en Koh Tao, Tailandia. El sol acaba de salir. El clima es agradable, es húmedo, pero hay una fresca brisa marina que refresca a todos. Multitudes se dirigen a la orilla de la playa Sairi. Están colocando sus toallas de playa, tomando el sol y pasándolo en grande bajo el cielo azul y escuchando las suaves olas que rompen cerca. O disfrutando piñas coladas mientras admiran el paisaje. Hay gente en todos lados. Locales, turistas y periodistas. La escena parece una vacación soñada, ¿no? Pero también hay otro grupo de personas en el mismo lugar. Por su apariencia, no parecen estar vestidos para vacaciones. No están en trajes de baño, sino vistiendo uniformes de policía. Están investigando un delito justo en medio de la playa donde la gente está reunida. El mismo lugar donde la gente está tomando bebidas y tomando el sol es el lugar donde se han encontrado dos cuerpos y ahora toda la escena del crimen está contaminada. Bienvenido a True Crime Stories, Thai Knots. Aquí encontrarás nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Si te interesan los crímenes reales clásicos y sin complicaciones, estás en el sitio indicado. Y mientras estás aquí, considera presionar ese botón de suscribirse. Es completamente gratis. Solo te mantiene al día con todos mis futuros videos. Hannah Withridge era una joven de 23 años de Hemsby, Inglaterra, a quien realmente le gustaba hacer mochileros y aventurarse. Ella deseaba trabajar en educación para ayudar a los niños. Así que era apropiado que se inscribiera en la Universidad de East Anglia, de donde se graduó con un título en educación. Pero ella no había terminado. Hannah luego ingresó a la Universidad de Essex, donde comenzó sus estudios de posgrado en terapia del habla y del lenguaje. Hannah soñaba con ser educadora de niños pequeños, especialmente de aquellos con discapacidades y desventajas. Pero antes de que realmente pudiera sumergirse en el campo de la educación, Hannah optó por una escapada tranquila. El 25 de agosto de 2014, Hannah empacó sus maletas y reservó un vuelo a Tailandia, específicamente a Koh Tao, que es un lugar muy atractivo para turistas de todo el mundo. Hannah no era nueva en el mochileo. Le fascinaba la idea de explorar Tailandia mientras se tomaba un descanso muy necesario de sus estudios. Así que fue a Koh Tao con 3 de sus amigos y planeaban pasar un buen rato allí. El 14 de septiembre de 2014, Hannah y sus amigos planearon ir al Asi Bar para beber, comer y pasar una noche divertida. Ahora bien, este bar era un punto de atracción para los turistas. Era un sábado y el bar estaba abarrotado. Allí, Hannah se encontró con otro extranjero llamado David Miller. David Miller era de Jersey, que es un territorio insular en alta mar ubicado entre Inglaterra y Francia. A sus 24 años, la familia y amigos consideraban a David un personaje peculiar. David trabajaba como pasante para una empresa minera y había estado estacionado en Australia por un tiempo. De hecho, estaba regresando a casa cuando hizo una parada en Tailandia con unos amigos para una corta vacación. Koh Tao, también llamada Isla Tortuga, se encuentra en el Golfo de Tailandia y es la más pequeña de las 3 islas de la zona. Koh Tao tiene alrededor de 8 millas cuadradas de área y la población a partir de 2024 es de alrededor de 8.000. Ahora, aunque Koh Tao es hermosa y serena, también es hogar de muchas personas birmanas, lo cual suena genial, pero el hecho es que viven en Koh Tao ilegalmente. A pesar de que no se les permitía estar en Koh Tao, sobornaron a los detectives tailandeses con unos cientos de baht mensuales para quedarse, ya que había más oportunidades allí en comparación con Myanmar. Los trabajadores birmanos convivían con amigos y conocidos, dificultando su identificación. Se integraban bien con los locales, pero a pesar de la alta delincuencia inmigratoria, Koh Tao era muy seguro, sin delitos violentos en la isla en los últimos 8 años. Y eso puede no parecer mucho, pero es una hazaña increíble, especialmente para un destino turístico como este. Pero que no haya sucedido hace 8 años no significa que no volverá a pasar. Y trágicamente, las vacaciones que se suponía que serían una escapada relajante para Hannah y David resultaron ser todo lo contrario. Ahora, sabemos que David y Hannah no se conocieron hasta que llegaron a Koh Tao. Algunas fuentes afirman que se conocieron en su hotel, mientras que otras afirman que se conocieron en un bar local. Nuestra historia comienza en el bar AC, después de que David y Hannah ya se conocían y se llevaban bien.
Este bar estaba lleno de viajeros y turistas, y todos parecían estar pasándola muy bien. La noche entre Hannah y David siguió hasta pasada la medianoche, cuando las cámaras de circuito cerrado de televisión los captaron saliendo juntos del bar sin sus amigos, cerca de la 1 de la madrugada. Esta es la última grabación de los dos turistas, porque un par de horas más tarde, los cuerpos parcialmente desvestidos y severamente golpeados de David y Hannah serían descubiertos en la playa de Siri entre las 4 y las 5 de la mañana. Esto puede sonar como un cambio abrupto en la historia, pero para los locales, así fue exactamente como ocurrió. Todo parecía estar bien y de repente ya no lo estaba. El descubrimiento de la escena del crimen fue en realidad hecho por un limpiador de playas mudo que simplemente pasaba por allí cuando vio los cuerpos. Un cuerpo estaba en el agua y otro en la orilla. Había un montón de ropa cerca y no tardó mucho para que la gente se diera cuenta de que la ropa pertenecía a Hannah y David. Los cuerpos fueron hallados a 30 metros del hotel Ocean View Bungalows, donde se hospedaban Hannah, David y sus amigos. Los cuerpos estaban a unos 20 metros de distancia. Los lugareños sacaron rápidamente los cuerpos del agua antes de que la marea creciente los arrastrara, y pronto se llamó a la policía tailandesa. Fue una escena espantosa en una playa que por lo demás era hermosa. Los detectives llegaron a las 11 de la mañana y comenzaron su investigación preliminar. Para este momento ya habían pasado unas 5 o 6 horas, pero su primera tarea fue inspeccionar la escena del crimen y encontrar cualquier cosa fuera de lo común. La policía terminó encontrando un par de colillas de cigarrillo quemadas y un anticonceptivo usado cerca del cuerpo de la mujer, pero también lograron encontrar posibles armas homicidas. Y sí, dije eso en plural, había más de un arma homicida. Primero se encontró una azada cerca de los cuerpos, y claramente parecía que se había utilizado para golpear a las víctimas porque estaba cubierta de marcas y manchas rojas. Más cerca de los cuerpos también se encontró un garrote de madera en el mismo estado, y los investigadores tomaron estas cosas para hacer pruebas de ácido desoxirribonucleico. Lo siguiente que se debía hacer era identificar a las víctimas. Los detectives no tardaron en hallar nombres. El cuerpo en el agua fue identificado como el de David Miller, de 24 años, y el cuerpo en la orilla era de Hannah Withridge, de 23 años. Dos turistas extranjeros se habían conocido la noche anterior y habían formado una amistad casual, pero ahora se habían ido. Fueron encontrados sin vida, humillados y descartados en la playa, lo cual es simplemente terrible, pero cuando salieron los resultados de la autopsia, fueron aún más devastadores. Tanto Hannah como David recibieron múltiples golpes en la cabeza con un objeto pesado. Tenían heridas graves en sus rostros y cabezas, pero a pesar de que el cuerpo de David no había sido arrastrado por el agua. Se descubrió que David tenía agua en sus pulmones, y mucha, lo que solo podría significar una cosa, que perdió la vida por ahogamiento. Por otro lado, los resultados de la autopsia de Hannah confirmaron que había sido violentamente aprovechada, lo cual es simplemente desgarrador. Se extrajo ácido desoxirribonucleico de los cuerpos de las víctimas y se envió a pruebas, pero no se analizó la ropa para ácido desoxirribonucleico. Mientras la policía investigaba esta espantosa y desgarradora escena del crimen, los lugareños hicieron un buen trabajo bloqueando el muelle para que los perpetradores no pudieran escapar en bote. Con tantas pruebas de ácido desoxirribonucleico y una población pequeña, uno esperaría que los investigadores tailandeses resolverían el caso y harían justicia a las víctimas. Pero ese no sería el caso porque los detectives tailandeses arruinaron completamente esta investigación. Pero si lo hicieron intencionalmente o no, bueno, eso es para que tú decidas porque hay mucho más por venir. Aunque Koh Tao era una isla con una tasa de delincuencia relativamente baja, la estación de policía local solo tenía 6 oficiales estacionados para misiones de respuesta a emergencias. Este número puede parecer pequeño y lo es. Si los delitos violentos no ocurren aquí, no se necesitan tantos oficiales gastando dólares de impuestos sin motivo. Pero aquí es donde los verdaderos problemas comienzan a surgir. Cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen, ni siquiera acordonaron el área. Una escena del crimen con 2 víctimas fatales estaba abierta al público, turistas y periodistas. La gente caminaba por todas partes, desordenando posibles evidencias en el lugar. Incluso los locales estaban tomando fotos de los cuerpos en la escena del crimen y publicándolas en línea, lo cual es increíblemente irrespetuoso. Pensar que los detectives ni siquiera hicieron un esfuerzo por cubrir los cuerpos es simplemente triste.
Las fotos de David y Hannah fueron descubiertas por sus familias, revelando así que fueron atacados despiadada y fatalmente durante sus vacaciones. Mientras los investigadores estaban buscando a personas de interés y sospechosos, se centraban principalmente en turistas y viajeros extranjeros o inmigrantes ilegales. El portavoz de la policía afirmó que los tailandeses no podrían cometer un crimen tan atroz, y estos detectives estaban enfocados como un láser en cualquier y todo no local. Interrogaron a todos y sospecharon de cualquiera excepto de los locales. Se interrogó a amigos de Hannah y David, a otros extranjeros, y se desató una cacería contra un británico, compañero de cuarto de David. Los investigadores, por razones desconocidas, estaban convencidos de que el compañero de cuarto de David era el responsable del crimen. Los detectives lo llamaron un crimen pasional, porque pensaban que el compañero de cuarto estaba interesado en David. Pero cuando vio a David con Hannah, perdió el control de su ira y le quitó la vida. Bueno, tan rápido como se conjuró esta teoría, se derrumbó porque literalmente no había ninguna evidencia que respaldara esta afirmación. El turista británico por fin logró marcharse. La policía, mientras tanto, también realizó pruebas de ácido desoxirribonucleico masivas en las que se tomaron muestras de casi 200 habitantes de la isla. Los investigadores se enfocaron principalmente en inmigrantes ilegales, lo cual resultó interesante. A pesar de haber vivido aquí por mucho tiempo, se les consideraba locales, pero en realidad estaban residiendo ilegalmente. Pero sin importar, después de que las fotos de la escena del crimen en Koh Tao se filtraron en las redes sociales, la gente de todo el mundo estaba aterrada. Esto fue devastador para la isla turística. Los funcionarios querían resolver el caso rápidamente para calmar las noticias y salvar la reputación de la isla. Después de todo, si se corre la voz de que la Isla Tortuga ahora se llama Isla de la Muerte, eso no sería bueno para el turismo. La policía tenía prisa por cerrar este caso lo antes posible. Para contextualizar, el turismo es la principal fuente de ingresos de Tailandia. Así que este incidente fue un golpe para la reputación e imagen de la isla a los ojos de la comunidad internacional. ¿Quién visitaría una isla donde los asesinos siguen sueltos matando turistas? Seguramente nadie. Por eso el jefe de policía tailandés estaba en la marcación rápida del primer ministro tras el trágico evento. El primer ministro de Tailandia llamaba casi a diario al jefe de policía para obtener actualizaciones sobre la investigación y si el asesino o asesinos ya habían sido detenidos. El primer ministro presionaba a los oficiales de policía para resolver el caso con rapidez. Los investigadores revisaron las grabaciones de circuito cerrado de televisión del bar y las áreas vecinas, como era de esperarse. Pensarías que en Koh Tao, una isla sin crímenes en los últimos 8 años, habría muchas cámaras de seguridad por doquier. Y las había, pero la mayoría no funcionaban. Y las cámaras que funcionaban, bueno, a los detectives no les importó revisarlas todas. Pero sí revisaron una cámara específica cerca del bar. Las imágenes mostraban a 3 hombres en una motocicleta yendo a 7-Eleven la misma noche en que Hannah y David fueron atacados fatalmente, donde compraron cigarrillos y cerveza y luego se dirigieron a la playa de Sairi. Estos 3 hombres fueron identificados como Mao Mao, Waifio y Shaolin, y todos eran inmigrantes birmanos ilegales. Finalmente, los investigadores tenían una pista. Primero interrogaron a Mao Mao, quien dijo que había llevado a los 2 chicos antes de dejarlos y llevar su motocicleta a otro lugar, todo antes de los asesinatos. Mao Mao mencionó que al regresar a casa halló a los chicos dormidos. Al otro día, la policía interrogó a Shaolin. Y extrañamente, a los investigadores les interesaba más cómo llegó ilegalmente a Koh Tao que el asesinato de David y Hannah. Pero él sí tenía un permiso para trabajar en la isla de Koh Tao. Pero a pesar de esto, Shaolin seguía siendo un inmigrante birmano ilegal. Por esto lo arrestaron y confiscaron la motocicleta. El segundo hombre, Waifio, no se encontraba en la isla. Los detectives pensaron que había huido en barco, así que la policía lo rastreó. Finalmente, el 2 de octubre de 2014, Waifio también fue arrestado. Los principales sospechosos en el asesinato de David y Hannah fueron Waifio y Shaolin. Mao Mao no era sospechoso para la policía, puesto que dejó a los 2 chicos previo a los asesinatos. Así que en la mente de la policía, nadie sabía qué estaban tramando Yefeo y Salim cuando se quedaron solos. Los 2 sospechosos no hablaban tailandés, por lo que la policía, en lugar de llamar a intérpretes oficiales, confió en los vendedores de comida birmana para entender lo que decían. Así es como se comunicaban.
Los investigadores preguntaban en tailandés, y el vendedor birmano que sabía tailandés transmitía la información en birmano a los sospechosos, quienes luego respondían. Bueno, permíteme decir que este no era el método más confiable para interrogar a sospechosos de asesinato, pero los detectives obtuvieron lo que querían, tenían una confesión. IFO y Solin habían atacado y posteriormente asesinado a David y Hannah. La confesión bastó para que los investigadores arrestaran a ambos hombres. Finalmente hubo un avance en el caso. Se realizaron 2 arrestos y el gobierno tailandés estaba muy satisfecho con el manejo policial del caso. Según la policía, Zhao y Wai vieron a David y Hannah acurrucándose en la playa y fue entonces cuando lanzaron un ataque a los 2 turistas desprevenidos. Los investigadores afirmaron que el ácido desoxirribonucleico hallado en el cuerpo de Hannah, colillas de cigarrillos y armas homicidas coincidía con los sospechosos. Además, el celular extraviado de David fue hallado en la vivienda de Zhao. Los detectives forzaron a los sospechosos a recrear la escena ante los medios. Pensarías que estos hombres fueron responsables de los asesinatos de Hannah y David, ya que había una coincidencia sólida de ácido desoxirribonucleico según la policía. Pero cuando un abogado de Myanmar visitó a los sospechosos en la cárcel, echó un vistazo a los hombres y su ira hacia los investigadores consumió todo su cuerpo. Los hombres fueron brutalmente golpeados. Zhao y Wai retractaron sus declaraciones y confesaron que la confesión del asesinato les había sido forzada. Fueron sometidos a un terrible abuso por la policía tailandesa, quienes los golpeaban a diario y los dejaban en una habitación helada sin ropa. Incluso llegaron a amenazar con usar otros métodos de tortura inhumanos sobre ellos si no confesaban el crimen. También se presentaron residentes birmanos y parecían igual de miserables. La policía trató terriblemente a estos inmigrantes ilegales como si fueran basura. Residentes birmanos mostraron señales de abuso tras pruebas masivas de ácido desoxirribonucleico. Esto muestra la perspectiva de la policía sobre los inmigrantes ilegales y por qué se enfocaron en ellos como los asesinos desde el inicio, aún sin tener razones para sospechar que el crimen fue cometido por alguien que no era residente legal. Te hace cuestionar si los presos actuales realmente son asesinos. ¿O son solo los investigadores tailandeses, culpando a los inmigrantes birmanos para encubrir a los verdaderos responsables de las muertes prematuras de Hannah y David? Hubo mucha especulación y enojo proveniente del mundo. Inicialmente, se creía que los detectives tailandeses estaban usando a Zhao y Wai como chivos expiatorios por el asesinato de David y Hannah. La recreación forzada del asesinato por los sospechosos frente a los medios provocó una fuerte reacción negativa a nivel mundial debido a su extrañeza. A pesar de las pruebas irrefutables, el jefe de policía negó descaradamente haber abusado de Yi Fio y Zhao Lin durante la investigación, insistiendo en que era mentira. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia quería investigar más a fondo estas acusaciones, pero la policía no se presentó en las reuniones programadas, incluso cuando fueron llamados 4 veces. Mientras tanto, los preparativos para el juicio ya estaban en curso. El equipo de defensa de Zhao y Ichi era de Bangkok y querían más tiempo para revisar las pruebas y el informe policial de 900 páginas, pero esto fue negado por el tribunal. Así que puedes decir que la defensa literalmente no tuvo tiempo para prepararse para cómo iban a representar a sus clientes, quienes la gente se estaba dando cuenta muy rápidamente que no fueron los que realmente mataron a David y Hannah. Para añadir a lo extraño, el informe de 900 páginas ni siquiera se entregó a la defensa hasta que el juicio ya había comenzado. En diciembre de 2014, 3 meses después del trágico fallecimiento de David y Hannah, Zhao Lin y Yi Fio fueron acusados cada uno de 5 cargos. Asesinato premeditado, matar para ocultar un delito, una agresión sexual, entrada ilegal a Tailandia y permanecer en el país sin permiso. También se le acusó de robar el teléfono de David, aunque se halló en el agujero de Zhao Lin, si es que ese detalle es cierto. La policía podría haber plantado la evidencia allí, todo es muy confuso. El juicio comenzó el 18 de julio de 2015 y duró 18 días. El juez prohibió al público tomar notas. La fiscalía presentó pruebas de ácido desoxirribonucleico, el hecho de que los sospechosos eran inmigrantes ilegales y cómo se llevaron a cabo los asesinatos. La fiscalía creía que tanto Zhao como Wai atacaron primero a David y le quitaron la vida ahogándolo antes de volverse hacia Hannah y usar las mismas armas homicidas en ella e incluso forzándose sobre ella. Pero la fiscalía no logró producir ningún testigo ocular del crimen.
La defensa afirmó que los sospechosos fueron incriminados y no eran los verdaderos asesinos. La defensa argumentó que los investigadores arruinaron la investigación desde el principio, permitieron que se manipulara la escena del crimen e incluso cometieron grandes errores en la recolección de ácido desoxirribonucleico. La defensa argumentó que los detectives se estaban aprovechando del hecho de que Zhao y Yi eran inmigrantes ilegales vulnerables y que básicamente fueron chivos expiatorios de un crimen que ni siquiera cometieron. La defensa declaró que cuando Yi y Zhao salieron de nadar, notaron que sus ropas habían desaparecido. Esto hizo que la pareja caminara a la casa de Mao Mao, donde fueron captados por las cámaras de seguridad. Sobre el teléfono, la defensa alegó que Yi halló uno abandonado en la playa y optó por quedárselo, por lo que ambos hombres lo tenían. Respecto a la supuesta huida de Yi en un barco el día de su arresto, contrario a lo afirmado por la policía, en realidad se dirigía a otra isla para un nuevo empleo que había aceptado. La defensa no presentó testigos durante sus alegatos. La razón principal es que las personas tenían miedo de presentarse porque temían que serían castigadas y torturadas por los investigadores tailandeses si abrían la boca. Finalmente, el 10 de julio, el tribunal ordenó repetir la prueba de ácido desoxirribonucleico. Y fue entonces cuando se descubrió que el ácido desoxirribonucleico en las armas homicidas no coincidía con I o Sa. Es desconcertante pensar que la policía podría inculpar a 2 inmigrantes ilegales inocentes de asesinato solo por su estatus migratorio. Jane Toppin, científica forense australiana, se ofreció a testificar en el juicio con sus hallazgos independientes. Sus afirmaciones se basaban en que los investigadores apresuraron las pruebas de ácido desoxirribonucleico porque recopilar e identificar ácido desoxirribonucleico mixto era difícil y tardado. De alguna manera, los detectives obtuvieron resultados en 12 horas, lo cual habría sido prácticamente imposible. Pero finalmente, no se le permitió aparecer en el juicio, porque se pensó que los expertos extranjeros y su testimonio podrían llevar a una decisión sesgada y, por lo tanto, socavar el sistema de justicia tailandés. En otras palabras, estás diciendo, sabemos que tienes razón y que estamos equivocados, pero haremos lo que queramos de todas formas. Pero al final, el 24 de diciembre de 2015, tanto Ifyo como Shaolin fueron declarados culpables de asesinar a Hannah Withrich y David Miller y fueron condenados a muerte, a pesar de que las pruebas de ácido desoxirribonucleico recientes decían lo contrario. La defensa intentó apelar el caso 2 veces, una vez en 2017 y luego en 2019, pero ambas veces se mantuvo la condena. Solo fue el 15 de agosto de 2020 que las sentencias de muerte de Sa y Ken se cambiaron a cadena perpetua. ¿Y por qué podrías preguntar? Bueno, era el cumpleaños del rey Tai, y el cambio de la decisión fue una forma para que el rey mostrara misericordia e indulgencia a Sa y Ikue, si es que incluso puedes llamarlo así. Este caso completo es simplemente una locura al pensar en él. Esta investigación fue criticada en todo el mundo. El hecho de que Sa y no tuvieran asesoría legal antes de confesar el crimen. La barrera del idioma y la muy desordenada situación de las pruebas de ácido desoxirribonucleico llevan a muchas personas a creer que los investigadores tailandeses incriminaron a 2 personas inocentes en el asesinato de David y Hannah, mientras que el verdadero asesino o asesinos están en libertad. A decir verdad, las personas que creen esto probablemente no estén equivocadas. Todas las pruebas sugieren que los investigadores sabían muy bien que estos hombres no eran los asesinos. Pero los procesaron de todos modos. Han pasado 10 años desde que Sa y fueron condenados por asesinato. Muchos residentes de la isla especulan que los investigadores están encubriendo a la mafia local que controla todo en la isla. Incluso después de los trágicos asesinatos de David y Hannah, la isla continúa experimentando muertes misteriosas e irresueltas de muchos viajeros extranjeros. Esto plantea la pregunta inquietante. ¿El Departamento de Aplicación de la Ley tailandés realmente está protegiendo a los delincuentes? Es aterrador siquiera pensarlo. Al sugerir cubrir este caso, pensé que solo discutiríamos los asesinatos de Hannah y David, las 2 víctimas principales. Pero después de investigar más a fondo, personalmente creo que hay 4 víctimas en este caso, y el criminal detrás de todo esto nunca ha sido atrapado. Lamentablemente, estos casos no son incidentes aislados. Cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cometer las peores vilezas imaginables. Como he dicho, mi familia entera vivía en una ciudad turística. Básicamente era un conocimiento común que la policía estaba encubriendo delitos simplemente por el bien del turismo.
El año en que finalmente decidimos abandonar la ciudad fue el año en que mi esposa y yo vimos 3 cuerpos diferentes en primera mano y la policía encubrió los 3 delitos. No hubo artículos de noticias, publicaciones de blog o solicitudes de información. Era como si los delitos nunca sucedieron, pero fuimos testigos. Mi esposa trabajaba con un policía local y cuando pidió respuestas sobre el tema, él le dijo que no podía hablar de eso. Ese fue el final de la historia. Vimos 3 cuerpos directamente. ¿Cuántos más no vimos? ¿Cuántos asesinatos se escaparon simplemente por el bien de la industria turística? Nos mudamos unos 2 meses después. Los funerales de David y Hannah fueron el 3 y 10 de octubre de 2014 respectivamente. Las familias quedaron devastadas por la pérdida de sus seres queridos y por el manejo de la investigación. Los detectives tailandeses cerraron el caso, pero nadie está seguro de si las personas tras las rejas cometieron algún delito en absoluto. Para empeorar la situación, Laura, la hermana mayor de Hannah, murió a los 30 años en 2019. Estaba embarazada y sucumbió a complicaciones durante la cirugía. La mamá de Hannah perdió a 2 hijas de la manera más trágica. Gracias por ver otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería dar un agradecimiento especial a algunos miembros del canal, incluyendo a Jade Henson, Priscilla61, Candace Ashley y Carolyn Rook. Al unirte como miembro del canal, podrás ver nuevos videos días o semanas antes de su lanzamiento al público. Es una excelente manera de apoyar al canal y ayudar. Aprecio a cada uno de ustedes que han decidido hacerlo. Si deseas unirte, haz clic en el botón debajo del video o busca el enlace en la descripción. Y no olvides, las camisetas de True Crime Stories también están disponibles. Puedes obtenerlas desde un enlace en la descripción también. Si te gustó este video, mira este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es gratis y te mantiene actualizado con mis próximos videos. Pero mi nombre es Ty Knotts y nos vemos en el próximo.